El aguijón de la humillación fue más agudo que el frío de la niebla de San Francisco, que se extendía sobre la bahía. Para Kaylee Jensen, esta gala de padres y maestros se suponía que era sobre su hijo, un breve encuentro civilizado con el hombre que había destrozado su mundo. Pero su exmarido, Gregory, tenía otros planes. Se paró frente a ella, con una sonrisa de suficiencia pegada a la cara, y su brazo envuelto posesivamente alrededor de una mujer que tenía la mitad de su edad. Quería una audiencia para su triunfo, para mostrarles a todos por qué había hecho ese cambio. Kaylee pensó que esta era la peor noche de su vida. No tenía idea de que era la primera noche de su vida de verdad. El salón de baile del Hotel Fairmont era una sinfonía de copas de champán tintineando y de un murmullo de conversaciones pretenciosas. Kaylee Jensen agarraba su pequeño y desgastado bolso de mano, sintiéndose tan fuera de lugar como un gorrión en una bandada de pavos reales. 2 años después de su divorcio, estos eventos seguían siendo un campo minado. Estaba allí por Owen, su hijo de 10 años, cuya obra de arte, un boceto a carboncillo sorprendentemente detallado del puente Golden Gate, estaba en exhibición. Solo quería ver su cara orgullosa, decirle lo brillante que era, y luego regresar a la tranquila anonimidad de su pequeño apartamento en Potrero Hill. Entonces lo vio, a Gregory Shaw. Su exmarido no solo había entrado en la habitación, sino que había hecho una entrada. Era más alto en su memoria, más encantador. Ahora, viéndolo a través de la lente clara de la angustia, lo vio por lo que era. Un hombre meticulosamente construido de marcas y ambición. Llevaba un traje Segna hecho a medida que probablemente costaba más que su coche, y su sonrisa era un arma que manejaba con facilidad practicada. Pero no fue él quien hizo que le faltara el aire. Fue la mujer, pegada a su brazo. Era increíblemente joven, con cabello del color del oro hilado y un vestido blanco tan ajustado que parecía pintado. Kaylee la reconoció por las implacables publicaciones de Gregory en las redes sociales. Britney, la influencer de estilo de vida de 24 años. Kaylee intentó darse la vuelta para mezclarse en una conversación sobre impuestos a la propiedad, pero los ojos de Gregory, como un misil teledirigido, se fijaron en ella. Dirigió a Britney a través de la multitud, como un tiburón, abriendo camino en un banco de peces. Kaylee, esperaba que nos encontráramos. Tronó su voz, que destilaba una falsa sinceridad. Las cabezas de varios padres, personas que ella conocía desde hacía años, se volvieron en su dirección. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Gregory, dijo ella, con la voz hecha un nudo en la garganta. El arte de los estudiantes se ve maravilloso. Él agitó una mano con desdén. Oh, sí, el pequeño pasatiempo de Owen. Es lindo. Luego empujó a la joven hacia adelante. Kaylee, quiero que conozcas a mi prometida, Britney. Britney le ofreció un pequeño y desinteresado saludo, sus uñas acrílicas haciendo clic contra su teléfono. Hola, gorjeó, sus ojos escaneando la habitación en busca de alguien más importante. Acabamos de regresar de Santorini, continuó Gregory, con la voz lo suficientemente alta como para que todo el código postal la oyera. Estamos finalizando los planes de la boda. Reservaremos todo el resort, por supuesto, por una semana completa. No se le puede poner precio a la perfección, ¿verdad? Miró directamente a Kaylee, con un destello cruel en sus ojos. El subtexto gritaba: esto es lo que nunca tendrás. Esto es para lo que no fuiste lo suficientemente buena. Kaylee recordó los años en los que había tenido 2 trabajos para mantenerlo durante su MBA, los sueños que había pospuesto, la herencia de sus padres que había usado para financiar su primera startup fallida. Todo eso, borrado por esto. Qué bien, Gregory, se las arregló para decir. Estoy segura de que será hermoso. Oh, lo será, intervino Britney, de repente interesada. Mi vestido es un Galia Lahav, hecho a medida. Lo están volando desde Tel Aviv. Gregory dice que solo merezco lo mejor. Le apretó el brazo, mirándolo con una adoración de ojos de cierva
que Kaylee sabía que era tan transaccional como su cartera de acciones. La humillación era algo físico, un rubor caliente que le subía por el cuello. Pudo sentir las miradas compasivas de los otros padres. Allí estaba la señora Davenport, cuyo hijo estaba en la clase de Owen, susurrándole detrás de la mano a otra madre. Veían a Kaylee en su vestido de grandes almacenes de 3 años, sus simples pendientes de perlas, un regalo de su difunta abuela, y veían a la mujer que Gregory había descartado por un modelo más nuevo. «Bueno», dijo Kaylee, forzando una sonrisa que se sentía como un cristal que se agrieta. «Necesito encontrar a Owen. Fue una experiencia conocerte, Brittany». Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Gregory la detuvo. «Oh, Kaylee, una cosa más». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su billetera. Extrajo un solo billete de $100 y se lo ofreció. «Para Owen, para útiles de arte o lo que sea. Sé que las cosas deben estar difíciles». La sala se quedó en silencio. El aire crepitaba con la pura audacia del gesto. No era bondad. Era una ejecución pública. La estaba marcando como un caso de caridad. Su mano tembló, pero no tomó el dinero. «Eso no será necesario, Gregory», dijo ella, con la voz peligrosamente baja. «Owen tiene todo lo que necesita». Antes de que él pudiera responder, su teléfono, un viejo iPhone agrietado, vibró en su bolso de mano. Lo buscó a tientas, agradecida por la interrupción. La pantalla decía, «Número desconocido». Normalmente, lo ignoraría, pero en ese momento era un salvavidas. Se apartó del círculo sofocante de mirones y respondió, dándole la espalda a Gregory. «¿Hola? ¿Hablo con la señora Kaylee Jensen?», preguntó la voz de un hombre. Era profunda, formal y con una gravedad inesperada. «Sí, soy yo». «Señora Jensen, mi nombre es Nathaniel Cole. Soy abogado de la firma Cole, Rivington & Finch. Llamo en nombre de la herencia del difunto señor Walter Pendleton. Le pido disculpas por la hora tardía, pero he estado tratando de comunicarme con usted con cierta urgencia». El nombre le trajo un recuerdo lejano. Walter Pendleton, el hermano excéntrico y separado de su abuela. Su tío abuelo. No había oído su nombre en 20 años. Era un recluso, un mito en su familia. «Mi tío abuelo. ¿Está todo bien?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Lamento mucho informarle, señora Jensen, pero el señor Pendleton falleció pacíficamente hace 2 días». «Oh», exhaló Kaylee. Una extraña y desapegada tristeza la invadió por un hombre que nunca conoció. Lo siento mucho». «Hay más, señora Jensen», continuó el abogado, su tono mesurado. «El señor Pendleton la ha nombrado en su testamento final. De hecho, la ha nombrado como su única heredera y beneficiaria. Es imperativo que nos reunamos a primera hora de la mañana. Su vida está a punto de cambiar de maneras que no puede ni imaginar». La mente de Kaylee se tambaleó. ¿Única heredera de qué? ¿Una casa polvorienta llena de libros? ¿Unos miles de dólares? Se volvió hacia la multitud. Gregory ahora estaba haciendo un espectáculo, riendo ruidosamente, mientras Brittany mostraba un monstruoso anillo de diamantes en su dedo. Gregory la miró a los ojos y le dedicó una última sonrisa de desprecio. Una extraña calma se apoderó de Kaylee. No sabía de qué estaba hablando el abogado, pero una pequeña y olvidada chispa de desafío se encendió dentro de ella. «Señor Cole», dijo al teléfono, con la voz firme y clara. «Dígame dónde y cuándo. Estaré allí». Cuando colgó, se encontró con la mirada de Gregory por última vez. Su sonrisa de suficiencia seguía allí, pero por primera vez en 2 años no le dolió. Simplemente era patética. Él pensó que había ganado. Pensó que acababa de asestar el golpe final y aplastante. No tenía idea de que el mundo acababa de dar un vuelco. A la mañana siguiente, Kaylee condujo su viejo y ruidoso Honda Civic de 10 años hacia el corazón del distrito financiero de San Francisco. El coche se sentía como un bote salvavidas en un mar de relucientes coches negros y Teslas. La oficina de Cole, Rivington & Finch,
Ocupaba los 3 pisos superiores de un rascacielos que perforaba la niebla de la mañana, un testamento de acero y vidrio al dinero antiguo y al poder. Sus zapatos cómodos y sensatos resonaron nerviosamente en el suelo de mármol del vestíbulo. El aire olía a limpiador de limón y a riqueza. Cuando dio su nombre a la recepcionista, la apariencia profesional de la mujer se quebró por un momento. Sus ojos se abrieron un poco antes de que recuperara la compostura. Por supuesto, señora Jensen. El señor Cole la está esperando. Piso 52. El viaje en ascensor fue un ascenso silencioso y que le revolvía el estómago. Se alisó su mejor vestido negro, el que guardaba para funerales y entrevistas de trabajo, sintiéndose lamentablemente mal vestida. Nathaniel Cole no era lo que esperaba. No era un hombre viejo y aburrido. Tenía unos 30 y tantos años, con ojos amables e inteligentes, facciones afiladas y un comportamiento tranquilo que la tranquilizó de inmediato. Se puso de pie cuando ella entró en su oficina de la esquina, que ofrecía una vista casi divina de la bahía. «Señora Jensen, gracias por venir con tan poca antelación», dijo, estrechándole la mano. Su agarre era firme y tranquilizador. «Por favor, siéntese. ¿Le ofrezco café o agua?» «Agua estaría bien, gracias», murmuró ella, hundiéndose en una silla de cuero que era más suave que su cama. Él le sirvió un vaso de una jarra de cristal antes de tomar asiento detrás de un vasto escritorio de caoba. Sobre él había un único documento grueso encuadernado en cuero. «Señora Jensen, Kaylee, voy a ser directo, ya que creo que es la mejor manera de manejar asuntos de esta magnitud. Como mencioné, su tío abuelo, Walter Pendleton, ha fallecido. Su testamento es inequívoco. Le ha dejado toda su herencia a usted». Kaylee asintió. «Entiendo. Yo nunca lo conocí realmente. Mi abuela mencionó que era un poco ermitaño. Supongo que dejó su casa». Nathaniel Cole se inclinó hacia adelante, con una pequeña sonrisa de complicidad en los labios. «Sí, le dejó su casa. La finca Pendleton en Pacific Heights. Pero eso es, perdone la frase, una mera gota en el océano». Deslizó el documento encuadernado en cuero sobre el escritorio. «Kaylee, Walter Pendleton no era solo un poco ermitaño. Durante los últimos 50 años, fue el silencioso y único propietario y presidente de Industrias Pendleton». El nombre no significaba nada para ella. Debió parecer confundida, porque él continuó. «Industrias Pendleton es una sociedad de cartera privada global. No es un nombre que se vea en las noticias, porque Walter valoraba su privacidad por encima de todo. Pero usted conocería sus subsidiarias». Cogió una tableta y empezó a deslizar. Posee una participación mayoritaria en Viridian Logistics, una de las firmas de transporte más grandes de la costa oeste. Es propietaria total de Argent Hotels, una cadena de resorts de lujo de 5 estrellas en Europa y Asia. Tiene una participación de control en media docena de las principales startups de tecnología en Silicon Valley, importantes propiedades inmobiliarias en Nueva York y Londres, y lo que se considera una de las colecciones de arte privadas más valiosas del mundo. Kaylee lo miró fijamente, su mente incapaz de procesar las palabras. Se sentía como si estuviera hablando un idioma extranjero. Viridian Logistics, Argent Hotels. Esto no podía ser real. «Yo creo que ha habido un error», tartamudeó. «Mi tío abuelo era profesor de historia que se jubiló pronto. Mi abuela dijo que vivía de una herencia modesta. Esa era la historia que él quería que la gente creyera», explicó Nathaniel con paciencia. Heredó una pequeña compañía naviera de su padre en la década de 1960. Pero Walter era un genio, un visionario con un toque de Midas. Hizo crecer esa pequeña compañía hasta convertirla en el conglomerado que es hoy. Todo mientras convencía al mundo, y aparentemente a su propia familia, de que era un académico solitario. Odiaba los reflectores y la avaricia que atraía. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara.
Hemos valorado provisionalmente la herencia para la sucesión. Kaylee, la estimación conservadora de su herencia, el valor neto total de Industrias Pendleton y todos sus activos, es de aproximadamente $18.700 millones. El número flotó en el aire, vasto e incomprensible. $18.700 millones. Kaylee sintió que la habitación se inclinaba. El vaso de agua en su mano tembló, enviando ondas a través de la superficie. Pensó en el billete de $100 que Gregory había intentado darle. Pensó en la factura de la tarjeta de crédito vencida en el mostrador de su cocina. Pensó en la constante y abrumadora ansiedad por el dinero que había sido su compañera durante años. Una risa histérica burbujeó en su garganta. Rápidamente la reprimió, presionando los dedos contra sus labios. Nathaniel la observó, su expresión de profunda empatía. «Sé que esto es un shock. Es un evento sísmico que cambia la vida. ¿Por qué yo?», susurró finalmente. «Nunca lo conocí. Intercambiamos algunas tarjetas de Navidad cuando era niña. Eso es todo. Le dejó una carta», dijo Nathaniel, sacando un grueso sobre de color crema de la carpeta. «Quizás le explique». Kaylee tomó el sobre. Su nombre estaba escrito en el frente con una letra elegante y fina. Sus manos temblaron al abrirlo. La carta estaba fechada una semana antes de su muerte. «Mi querida Kaylee, si estás leyendo esto, entonces mi tiempo como un fantasma en la máquina ha llegado a su fin. Perdona el secretismo de un viejo. Te he observado desde lejos, más de lo que sabes. Tu abuela, mi querida hermana, solía enviarme tus informes escolares, tus proyectos de arte, tus ensayos universitarios sobre arte renacentista. Vi en ti su misma chispa de inteligencia, su integridad y una fuerza tranquila que probablemente no reconoces en ti misma. Te vi casarte con un hombre de ambición superficial. Te vi sacrificar tus propias pasiones para alimentar las suyas. Lo vi descartarte cuando pensó que ya no eras de utilidad para él. Y te vi seguir adelante con dignidad y un enfoque inquebrantable en tu hijo. Tú, Kaylee, eres una Pendleton. Estamos hechos de una pasta más fuerte. Este imperio que he construido necesita una mano firme, una brújula moral. No necesita otro tiburón con traje. Necesita una guardiana. Necesita a alguien que entienda el valor de las cosas más allá de su precio. Alguien que entienda la belleza, la historia y el legado. Te necesita a ti. No tengas miedo. Eres más capaz de lo que crees. Dentro de la caja fuerte principal en la casa encontrarás mis diarios personales. Serán tu guía. Confía en Nathaniel Cole. Es un buen hombre, como lo fue su padre antes que él. Tu vida es tuya ahora. Construye una magnífica. Tu tío abuelo. Walter. Las lágrimas corrieron por la cara de Kaylee, emborronando la tinta. Él la había visto. Todo este tiempo en el que ella se había sentido más invisible. Este misterioso y reclusivo multimillonario la había estado vigilando, creyendo en ella. Levantó la vista hacia Nathaniel, su expresión una mezcla de dolor, shock y una resolución naciente y aterradora. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora», dijo él con la voz suave pero firme. «Comenzamos. Hay, por supuesto, condiciones. El testamento estipula que debes asumir el papel de presidenta de la Junta de Industrias Pendleton en un plazo de 30 días. La junta actual, bueno, no te estaban esperando. Son, para decirlo suavemente, un nido de víboras. Te pondrán a prueba. Intentarán usurpar el control». Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad. «Walter construyó un imperio, Kaylee. Ahora tienes que aprender a gobernarlo». Kaylee miró la carta de su tío abuelo. Luego pensó en la cara sonriente de Gregory, el billete de $100, la humillación pública. Esa era su vida anterior. Una vida en la que era impotente, compadecida y apartada. Esta nueva vida era aterradora. Era imposible. Pero mientras miraba la vasta extensión de la ciudad y la bahía más allá, sintió una fuerza que no sabía que poseía,
surgiendo dentro de ella. Walter Pendleton tenía razón. Ella estaba hecha de una pasta más fuerte, y estaba a punto de demostrarlo. Nathaniel Cole la llevó personalmente. Dejaron el frío mundo corporativo del distrito financiero y se abrieron camino por las colinas increíblemente empinadas hasta Pacific Heights. Aquí el aire era diferente, enrarecido. Las mansiones se erguían como centinelas silenciosos, protegidas por árboles centenarios y puertas de hierro ornamentadas, mirando impasiblemente las vistas panorámicas de la bahía. Se detuvieron ante una puerta que era más bien una muralla de fortaleza, una barrera de piedra y hierro forjado de 20 pies de altura, completamente oscurecida por una cortina de hiedra antigua. Nathaniel habló en voz baja a un intercomunicador, y las enormes puertas se abrieron hacia adentro sin hacer ruido. El camino de entrada, pavimentado con adoquines grises lisos, se curvaba a través de un jardín inglés cuidado que parecía extenderse por acres, y luego lo vio. La finca Pendleton no era una casa, era un monumento, una mansión de la Edad Dorada, de granito y piedra caliza, con torres y balcones e innumerables ventanas que miraban hacia afuera como ojos sabios. «Dios mío», susurró Kayleigh. Era como algo sacado de un cuento de hadas o una novela gótica. Un hombre mayor con un traje negro simple, su espalda recta como una tabla, los esperaba en las enormes puertas de roble. «Señora Jensen», dijo Nathaniel, «este es el señor Davis. Ha sido el administrador de la finca durante más de 40 años. Era el confidente más confiable del señor Pendleton». El señor Davis inclinó la cabeza ligeramente, su expresión indescifrable. «Bienvenida, señora Jensen. La hemos estado esperando». Su voz era un acento británico nítido, aparentemente sin ser afectado por sus décadas en California. Los condujo al interior. El vestíbulo era cavernoso, con un techo de 30 pies del que colgaba una lámpara de araña que parecía una cascada de diamantes congelados. El suelo era un tablero de ajedrez de mármol blanco y negro, y una gran escalera barría hacia las sombras del segundo piso. Pero fue el arte lo que hizo que Kayleigh se quedara sin aliento. Las paredes estaban revestidas de obras maestras. Ella era licenciada en Historia del Arte. Sabía lo que estaba viendo. Un nenúfar de Monet se veía vibrante y vivo, colgado frente a un Caravaggio oscuro y melancólico. Una escultura de Degas de una bailarina estaba posada sobre un pedestal cerca de un Mondrian geométrico. Era un museo de clase mundial, escondido dentro de una casa privada. ¿Él vivía aquí, con todo esto?», preguntó Kayleigh con la voz llena de asombro. El señor Pendleton creía que la belleza debía ser parte de la vida diaria de uno, no solo para visitarla un domingo, dijo el señor Davis, un destello de calidez en sus ojos. Pasaba la mayor parte de su tiempo en la biblioteca. «Por aquí, por favor». La biblioteca era aún más impresionante. De 2 pisos de altura, con estanterías de libros encuadernados en cuero que iban del piso al techo, una escalera rodante y una chimenea lo suficientemente grande como para pararse dentro. En el centro de la habitación había un escritorio enorme, ordenado y organizado, como si su dueño acabara de salir por un momento. «La caja fuerte está detrás del mapa de cartografía del siglo XVII», dijo Nathaniel, señalando un gran mapa enmarcado del mundo. Él accionó un pestillo oculto, y una sección de la estantería se abrió hacia adentro, revelando una pesada puerta de acero. Ingresó un código, y la bóveda se abrió con un clic. Dentro había pilas de libros de contabilidad y una pila de gruesos diarios encuadernados en cuero. «Sus diarios personales», dijo Nathaniel, entregándole uno a Kayleigh según su carta. Kayleigh abrió el primer diario. La misma letra elegante y fina llenaba la página. La primera entrada estaba fechada 50 años atrás. «Tomé posesión del negocio naviero de mi padre hoy. Es un desastre, pero veo un camino a seguir. El mundo se está volviendo más pequeño, y el que controle cómo se mueven las cosas de A a B tendrá un gran poder».
Pasó la siguiente hora aturdida, guiada por el señor Davis a través de una fracción de la casa. Había un salón de baile, un comedor formal que podía sentar a 50, una cocina de última generación y un conservatorio de vidrio lleno de orquídeas exóticas. Su propio apartamento, el que había luchado por pagar después del divorcio, podría caber dentro del vestidor del dormitorio principal. Era demasiado. La escala de todo era asfixiante. Esto no era una vida, era una institución. ¿Cómo podría ella manejar todo esto? ¿Cómo podría dirigir una corporación de miles de millones de dólares? Ella era solo Kaylee Jensen, la mujer que Gregory Shaw había avergonzado públicamente con un billete de $100 la noche anterior. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Gregory estaba teniendo un almuerzo de celebración con Brittany en un restaurante de moda frente al mar. Le estaba contando la historia de su encuentro con Kaylee. Y luego saqué un billete de $100 y se lo ofrecí. Se jactó, bebiendo su caro Chardonnay. Deberías haber visto su cara, nena. La mirada de derrota total. Fue perfecto. Pero Brittany se rió, más concentrada en conseguir el ángulo perfecto para una selfie con su rollo de langosta. Eres tan malo, Greggy. Tenía que ser puesta en su lugar, dijo Gregory, hinchando el pecho, siempre actuando tan altiva con su título de historia del arte como si fuera mejor que yo. Bueno, ¿quién está ganando ahora? Miró su Rolex. Tengo esa llamada de revisión trimestral en 1 hora. Estamos a punto de cerrar un gran negocio. Otro jugoso cheque de comisión se acerca. Su teléfono vibró. Era una alerta de noticias de una revista financiera a la que estaba suscrito. Le echó un vistazo, listo para deslizarla. Pero el titular le llamó la atención. Walter Pendleton, arquitecto reclusivo de Industrias Pendleton, muere a los 88 años, sucesor no nombrado para el imperio de 18,000 millones. Gregory frunció el ceño. Industrias Pendleton. Conocía el nombre. Eran el dinero silencioso detrás de una compañía que su firma estaba tratando de adquirir. Eran un fantasma, una leyenda en el mundo financiero. Tocó el artículo. Su curiosidad se agudizó. Se desplazó a través de los detalles de las vastas posesiones del conglomerado. Viridian Logistics, Argent Hotels. Sus ojos se abrieron con cada párrafo. Esta era una cantidad de poder increíble ahora disponible. Siguió desplazándose hasta que llegó al último párrafo. Fuentes cercanas a la herencia, que está siendo manejada por la prestigiosa firma de Cole, Rivington & Finch, han indicado que la tía nieta perdida de Pendleton ha sido identificada como la única heredera. Si bien su nombre no ha sido revelado oficialmente, nuestros informantes la han identificado como Kaylee Jensen de San Francisco. El vaso de vino de Gregory se le resbaló de la mano, rompiéndose en el suelo. «Greggy, ¿qué pasa?», preguntó Brittany, molesta porque él había arruinado su foto. Él no respondió. Estaba mirando el nombre en la pantalla de su teléfono. Kaylee Jensen. Su Kaylee, la mujer callada y tímida con el vestido barato a la que acababa de humillar. Era imposible. Una broma. Un error de escritura. Tenía que serlo. Volvió a leer la frase. Y otra vez. Su cara se puso pálida. La sangre se drenó de su cabeza y un sudor frío le cubrió la frente. Los números nadaron ante sus ojos. 18,000 millones de dólares. La satisfacción de suficiencia que había sentido hacía solo unos momentos se agrió en un pavor negro y nauseabundo. No solo había divorciado a su esposa, había divorciado a una de las mujeres más ricas del mundo. No solo la había avergonzado públicamente, había realizado su pequeño acto de crueldad solo unas horas antes de que ella heredara un reino. El billete de $100. El pensamiento lo hizo querer vomitar. Había cometido el error más grande y catastrófico de toda su vida. Los 30 días estipulados en el testamento pasaron en un borrón de reuniones legales, tutoriales financieros y noches sin dormir para Kaylee. Se mudó a una suite de invitados en la finca Pendleton, sintiéndose como una impostora en su propia casa. Pasaba sus días con Nathaniel
y un equipo de analistas que él había contratado, tratando de absorber 50 años de historia corporativa. Leía los diarios de Walter todas las noches, su voz una mano guía desde el pasado, llenos de observaciones astutas, tácticas de negocios despiadadas y un sorprendente y profundamente arraigado código de ética. El día de su primera reunión de la Junta llegó como una sentencia de muerte. Iba a ser instalada oficialmente como presidenta, vestida con un traje azul marino hecho a medida, que Nathaniel había insistido en que comprara, una armadura, lo había llamado. Caminó hacia la sala de juntas, en el último piso del edificio de Industrias Pendleton. La habitación era intimidante, una larga mesa de mármol negro, rodeada por 20 sillas de cuero, de respaldo alto. 18 de ellas ya estaban ocupadas por los miembros de la Junta. Todos eran hombres, todos mayores de 50, todos exudando un aura de poder depredador. Cuando entró, la conversación se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y el juicio colectivo en la habitación era una fuerza palpable. Miraron sus simples pendientes de perlas, su maquillaje discreto, y vieron exactamente lo que Gregory había visto. Una madre de los suburbios, una diletante, un eslabón débil. Nathaniel hizo las presentaciones. Damas y caballeros de la Junta, permítanme presentarles a la señora Kaylee Jensen, la sucesora elegida del señor Walter Pendleton y la nueva presidenta de Industrias Pendleton. Un hombre en el otro extremo de la mesa, con el pelo plateado y una sonrisa zorruna, no se levantó. Simplemente juntó los dedos y la observó con ojos fríos y calculadores. Este era Vincent Dubois, el director de operaciones, el hombre que había dirigido las operaciones diarias para Walter durante los últimos 15 años. El hombre al que Nathaniel le había advertido, que había esperado plenamente que se le diera el control de la compañía. «Señora Jensen», comenzó Vincent, su voz un ronroneo suave y condescendiente. «Bienvenida. Todos nos sorprendió la decisión de Walter. Si bien respetamos sus últimos deseos, debe entender que esta es una operación global compleja. No es un club de lectura». Algunos de los otros hombres se rieron. Kaylee tomó su asiento a la cabecera de la mesa, el asiento de Walter. Se sentía frío y vasto. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero recordó una línea del diario de Walter. «Nunca dejes que te vean sangrar. El primero en mostrar debilidad es el primero en ser comido». Miró directamente a Vincent, su mirada firme. «Gracias por la bienvenida, señor Dubois. Y tiene razón. Esto no es un club de lectura, es mi compañía. Una compañía que mi tío abuelo me confió y un legado que tengo la intención de proteger». La franqueza de su respuesta pareció sorprenderlos momentáneamente. La sonrisa de Vincent se tensó. «Por supuesto. Con ese fin, tenemos una serie de asuntos urgentes en la agenda. El primero es la finalización de la adquisición de Callaway». Hizo un gesto a un analista que comenzó a poner una presentación en la gran pantalla. «Es una adquisición hostil de una firma de logística rival. Estamos en las etapas finales. Todo lo que se requiere es su firma como presidenta para liberar el último tramo de fondos. Una simple formalidad». Deslizó un documento grueso y un bolígrafo frente a ella. Era una prueba. Quería que ella lo firmara sin leer, para demostrar que era solo un sello de goma, una figura decorativa que él podía controlar. Kaylee no tocó el bolígrafo. «Antes de firmar algo que compromete 1.200 millones del capital de mi compañía», dijo ella, con la voz clara y firme, «me gustaría entender la cartera de activos completa de la compañía que estamos adquiriendo». Los ojos de Vincent destellaron de irritación. «Está todo en el prospecto, señora Jensen. Es una adquisición estándar. Sus rutas de envío son sinérgicas con las nuestras». «No estoy hablando de las rutas de envío», interrumpió Kaylee. Se había quedado despierta hasta las 3 de la madrugada, leyendo los diarios de Walter, y una entrada específica de hace 5 años había llamado su atención.
Dubois está presionando para la adquisición de Callaway. Ve barcos y camiones. Está ciego al verdadero premio. O peor, no lo está. Continuó. Callaway Logistics, en la década de 1980, en un intento de diversificarse, adquirió una serie de activos aparentemente aleatorios. Uno de ellos fue la colección Belle Époque, una cartera de obras de arte francesas de principios del siglo XX, comprada como una cobertura contra la inflación. Está listada en el libro de contabilidad de activos como una sola línea valorada en su precio de compra de $5 millones. Me gustaría saber qué hay en esa colección. La sala se quedó en silencio. Los miembros de la junta intercambiaron miradas confundidas. Vincent Dubois se congeló. Su máscara de superioridad de suficiencia se deslizó por primera vez. Ese es un activo menor, señora Jensen. Una nota histórica en su contabilidad. Tartamudeó. ¿Lo es?, insistió Cayley, con su confianza creciendo. Porque mi título de Historia del Arte, que estoy segura de que todos ustedes encuentran tan pintoresco, me dice que cualquier colección de ese periodo podría contener algunas piezas interesantes. Por ejemplo, un escultor poco conocido llamado Antoine Dubois estaba ganando prominencia entonces. Sin relación, supongo, señor Dubois. La cara de Vincent se puso rígida. Esa es una insinuación absurda. ¿Lo es?, dijo Cayley, inclinándose hacia adelante. Porque las notas privadas de Walter sugieren que él creía que la pieza central de esa colección, una escultura que se creía perdida después de la Segunda Guerra Mundial, llamada El Corazón Velado, fue creada por ese mismo escultor. Una pieza que, si fuera autenticada y llevada a subasta hoy, valdría un estimado de 80 a 100 millones de dólares, lejos de ser un activo menor. Me parece extraño que un hombre con su apellido pasaría por alto un posible activo de 9 cifras, creado por un artista con el mismo nombre, bastante poco común. Dejó que la acusación flotara en el aire. No tenía pruebas. Era un farol calculado, basado en la entrada del diario de un hombre muerto y una corazonada. Pero la mirada en la cara de Vincent le dijo todo. Lo había sabido. Planeaba adquirir la compañía y luego absorber tranquilamente la colección de arte él mismo, probablemente a través de un testaferro, estafando a Industrias Pendleton con una fortuna. Los otros miembros de la junta miraron a Vincent, sus expresiones cambiando del desprecio por Cayley a la sospecha de su co. Eran tiburones y podían oler la sangre en el agua. Cayley se puso de pie, su pequeña figura dominando la atención de toda la sala. La adquisición de Callaway está en suspenso, declaró, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Estoy encargando una auditoría independiente completa de todos los activos de Callaway, que será realizada por una firma de mi elección, específicamente una tasación inmediata de la colección Belle Époque. No procederemos hasta que sepa exactamente lo que estamos comprando. Miró alrededor de la mesa, encontrándose con los ojos de cada hombre allí. Mi tío abuelo construyó esta compañía sobre una base de integridad y atención meticulosa a los detalles. Parece que algunos de ustedes lo han olvidado. Consideren esto un recordatorio. Se dio la vuelta y salió de la sala de juntas, con la espalda recta, dejando un silencio aturdido y a un Vincent Dubois que se consumía de ira. No dejó que vieran sus manos temblando hasta que estuvo a salvo dentro del ascensor. Había enfrentado a los leones y por hoy no había sido devorada. Había sacado la primera sangre. La noticia del movimiento dramático de Cayley Jensen en la reunión de la Junta de Industrias Pendleton envió ondas de choque a través de los círculos financieros de élite de San Francisco. La historia, filtrada por un miembro de la Junta, ansioso por ganarse el favor del nuevo poder, era embriagadora. La heredera desconocida, la exesposa despreciada, se había enfrentado al formidable Vincent Dubois y había expuesto un posible fraude multimillonario en su primer día. La narrativa era irresistible. Cayley Jensen no era una figura decorativa.
Era una reina reclamando su trono. Para Gregory Shaw, la noticia era una tortura diaria y creciente. Sus colegas susurraban sobre ello en la oficina. Sus clientes lo mencionaban en las reuniones. La cara de su exesposa ahora aparecía sutilmente y con buen gusto en las páginas de las revistas financieras que una vez leía con envidia aspiracional. Cada mención era un nuevo giro de la navaja que le recordaba la escala cósmica de su error de cálculo. Su vida con Brittany también estaba comenzando a desmoronarse. La emoción de lo nuevo y brillante estaba desapareciendo, reemplazada por la realidad irritante de sus gustos caros y conversaciones superficiales. Su boda, que había alardeado para humillar a Kylie, ahora se sentía como una guillotina financiera colgando sobre su cabeza. El resort en Santorini, el vestido de diseñador, las interminables demandas, todo se basaba en un futuro de jugosos cheques de comisión. Un futuro que ahora parecía ridículamente pequeño en comparación con la fortuna que había desechado. La desesperación comenzó a instalarse. Tenía que volver a la órbita de Kylie. Tenía que deshacer el daño. Se convenció a sí mismo de que ella aún debía amarlo, que sus años juntos debían contar para algo. Solo necesitaba una forma de entrar, y sabía exactamente qué, o más bien, quién era. Su hijo, Owen. Comenzó llamando al teléfono de Kylie. La llamada se desvió directamente a un nuevo buzón de voz, uno respondido por una voz femenina profesional y educada. Ha llegado a la oficina de la señora Kylie Jensen. Por favor, deje un mensaje. La oficina de la señora Kylie Jensen. Las palabras fueron una bofetada en la cara. Dejó un mensaje torpe y confuso. Ella nunca le devolvió la llamada. Intentó enviarle un correo electrónico, su tono cambiando de casual a suplicante. Kylie, necesitamos hablar sobre los planes de verano de Owen. Kylie, tengo algunas fotos familiares antiguas que pensé que querrías. Kylie, te extraño. Todos quedaron sin respuesta. Estaba bloqueado profesional y personalmente, fuera de la fortaleza que ella ahora habitaba. Su desesperación alcanzó un punto álgido. Decidió un asalto directo. Sabiendo que Owen tenía una clase de arte los sábados por la mañana, una clase a la que Kylie siempre lo llevaba personalmente, planeó su emboscada. Ese sábado, Kylie se detuvo en el estudio de arte en un nuevo y discreto pero claramente caro sedán Audi negro, conducido por un discreto profesional de seguridad que el señor Davis había insistido en contratar. Ella se veía diferente. El estrés y la fatiga que se habían aferrado a ella durante años se habían ido, reemplazados por una energía enfocada y tranquila. Su cabello estaba peinado profesionalmente y llevaba un suéter de cachemira simple pero elegante. Brillaba con una nueva confianza. Mientras abrazaba a Owen para despedirse, Gregory salió de detrás de un coche estacionado. «Kylie», dijo, tratando de sonar casual, pero su voz era tensa por la ansiedad. La sonrisa de Kylie desapareció. Su postura se volvió rígida. «Gregory, este no es el momento ni el lugar. Por favor», rogó, con los ojos abiertos de sinceridad. «Solo 5 minutos, por el bien de Owen». Ella dudó, su mirada cayendo sobre su hijo que miraba nerviosamente entre sus padres. No quería una escena. «Está bien», dijo, con la voz fría. 5 minutos. Le dio a Owen un último abrazo. «Te veo en 2 horas, cariño». Mientras Owen entraba, Gregory se lanzó a su discurso ensayado. «Kylie, he sido un tonto, un idiota ciego. Dejarte fue el peor error de mi vida». «Parece que te va muy bien con Brittany», respondió Kylie, su tono desprovisto de emoción. «¿Brittany?», se burló como si el nombre fuera un absurdo. «Eso no es nada, una distracción, un error ridículo. La estoy terminando, Kylie, lo juro. Siempre fuiste tú. Siempre has sido tú». Se acercó para tocar su brazo, pero ella se encogió como si fuera una serpiente. «No, Gregory». Su cara se arrugó. «Vi las noticias. Sobre todo. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre supe que lo tenías dentro.
Eres brillante, Kaylee. Yo era demasiado estúpido para verlo. Las palabras que una vez habrían sido un bálsamo curativo para su alma herida, ahora sonaban huecas y patéticas. Vio su adulación por lo que era, un intento desesperado de volver a su nueva vida, a su riqueza. «¿Qué quieres, Gregory?», preguntó, con la voz áspera. «Quiero que volvamos», susurró, con los ojos llenándose de lágrimas fabricadas. «Quiero a nuestra familia de vuelta. Piensa en Owen. Se merece tener a sus padres juntos. Podemos ser una familia de nuevo, una familia de verdad. En esa gran casa podríamos darle el mundo». La mención de su casa, de su dinero, lo confirmó todo. Nunca se trató de ella. Se trataba de lo que ella tenía. Los últimos vestigios de cualquier sentimentalismo persistente que Kaylee pudiera haber albergado por el hombre que una vez amó, se evaporaron en ese momento. «Déjame ser perfectamente clara, Gregory», dijo ella, con la voz tan dura y afilada como un diamante. «No querías una familia. Querías un accesorio. Y cuando pensaste que encontraste uno más brillante, me desechaste. Lo único que ha cambiado es mi precio. No estás orgulloso de mí. Estás impresionado por mi cuenta bancaria. No nos extrañas. Extrañas el estilo de vida que crees que puedo proporcionarte». Dio un paso más cerca, sus ojos brillando con un fuego que él nunca había visto antes. «No usarás a nuestro hijo como un peón en tus pequeños y codiciosos juegos. Te ceñirás al acuerdo de custodia. Tus abogados pueden hablar con los míos si tienes algún problema. Pero tú y yo», dijo, su voz bajando a un casi susurro, «hemos terminado. No hay un nosotros. No hay vuelta atrás. Nunca. Nunca me vuelvas a emboscar así». Se dio la vuelta y caminó hacia su coche sin mirar atrás. El conductor de seguridad le abrió la puerta y ella se deslizó dentro. Gregory se quedó en la acera, completamente derrotado. La mujer que acababa de hablarle no era la misma que él había divorciado. La vieja Kaylee habría llorado. La vieja Kaylee incluso podría haberle creído. Esta nueva Kaylee vio a través de él hasta el núcleo podrido de su ambición. Mientras el Audi se alejaba, vio su reflejo en la ventana tintada. Un hombre desesperado y patético que había cambiado un diamante por un pedazo de vidrio y que solo ahora se daba cuenta de su error. Había perdido, completa e irrevocablemente, y no tenía a nadie a quien culpar, sino a sí mismo. En las semanas que siguieron, Kaylee se adentró más en el mundo laberíntico de Industrias Pendleton. Trabajó incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche, en la biblioteca de Walter, con Nathaniel Cole convirtiéndose en su sombra constante y asesor de confianza. La auditoría independiente que había encargado para la adquisición de Callaway había dado resultados espectaculares. No solo se encontró la escultura del corazón velado, embalada en un almacén olvidado, sino que fue autenticada y valorada en la asombrosa cantidad de $112 millones. La revelación envió una onda de choque a través de la compañía. Vincent Dubois fue suspendido por la Junta, a la espera de una investigación completa. Había sido atrapado, y la reputación de Kaylee como una líder astuta y decisiva se cimentó. Pero sus instintos, perfeccionados por los diarios de Walter, le decían que esto era solo la punta del iceberg. Dubois no habría actuado solo. Walter escribió sobre un consejo en la sombra, le dijo a Nathaniel una noche, señalando un pasaje en un diario. Sospechaba que algunos miembros de la Junta estaban trabajando con intereses externos, desviando lentamente fondos a corporaciones ficticias, preparándose para una adquisición en el momento en que él se fuera. Simplemente no pudo probarlo. Juntos, comenzaron una discreta investigación. Contrataron a contadores forenses, expertos en ciberseguridad e investigadores privados. Comenzaron a rastrear la compleja red de cuentas en paraísos fiscales y sociedades de cartera anónimas que Dubois y sus aliados habían creado.
era una conspiración mucho más sofisticada y peligrosa de lo que Kaylee había imaginado. No solo estaban malversando, sino que estaban tratando de devaluar sistemáticamente Industrias Pendleton desde dentro, haciéndola vulnerable a una compra hostil por parte de un competidor en la sombra en Dubái. Vincent Dubois no era el cerebro, solo era un peón de alto nivel. Mientras Kaylee estaba descubriendo la traición corporativa, el mundo de Gregory Shaw se estaba desmoronando. Su patético intento de recuperar a Kylie había fallado, dejándolo solo con la vergüenza y con la bomba de tiempo de su relación con Brittany. La cancelación de su fastuosa boda en Santorini, una necesidad después de que su mayor negocio en el trabajo se cayera y su comisión se evaporara, fue la primera gran grieta. ¿Qué quieres decir con que estamos posponiendo?, había chillado Brittany, agitando su teléfono. Ya publiqué la fecha en mi lista de 300,000 seguidores. ¿Sabes lo vergonzoso que es esto? Es solo temporal, nena, mintió Gregory sudando. Un problema de flujo de caja. Lo haremos el próximo año, aún más grande. Pero el próximo año no era lo suficientemente bueno. El afecto de Brittany era directamente proporcional a sus gastos. A medida que las finanzas de Gregory disminuían, también lo hacía su paciencia. Se quejaba de las opciones de los restaurantes. Este lugar ni siquiera tiene servicio de aparcacoches. De la calidad del champán, de su preocupación por las noticias sobre Kylie. La gota que colmó el vaso llegó durante una cena tensa. Gregory, melancólico y bebiendo demasiado, estaba desplazándose por un sitio de noticias de negocios en su teléfono. Se acababa de publicar un nuevo artículo, La revolución de Pendleton. Cómo Kaylee Jensen descubrió una conspiración de una década y salvó su imperio de 18,000 millones. El artículo detallaba en términos halagadores cómo la rapidez mental de Kaylee no solo había salvado a la compañía de una adquisición desastrosa, sino que también había expuesto una trama que podría haberla destruido. La pintaba como una líder brillante e intuitiva. Había una foto de ella saliendo del edificio de Pendleton, luciendo serena, poderosa y serena. ¿Me estás escuchando siquiera?, espetó Brittany, sacándolo de su estupor celoso. Estaba hablando del nuevo bolso Birkin que vi. No podemos pagar un bolso Birkin, Brittany. Finalmente estalló, la frustración y el fracaso del último mes desbordándose. No podemos pagar Santorini. No podemos pagar nada de eso. El dinero se ha ido. Brittany lo miró fijamente, su cara perfectamente maquillada, una máscara de incredulidad. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Quiero decir que mi trato se cayó. Mi bono se ha ido, y todo es un desastre, gritó él. Todo lo que haces es gastar, gastar, gastar. Gasto lo que me dijiste que podías pagar, replicó ella, su voz subiendo a un chillido. Tú eres el que me mintió. Fingiste ser un pez gordo, un amo del universo. No eres nada. Eres solo un patético gerente de nivel medio que está obsesionado con su exesposa multimillonaria. La acusación lo golpeó como un golpe físico porque era cierta. ¿Sabes qué?, dijo, agarrando su bolso y poniéndose de pie. El anillo de diamantes del que había estado tan orgulloso parecía burlarse de él desde su dedo. Creo que tú y yo hemos terminado. Soy una influencer. Mi marca es sobre el lujo y el éxito. Estar con un perdedor arruinado y acabado no es parte de esa marca. Salió furiosa del restaurante, dejando a Gregory solo en la mesa, rodeado por las ruinas de su vida. Había perdido a Kaylee. Había perdido el respeto de sus compañeros. Ahora había perdido a la insulsa esposa trofeo por la que había sacrificado todo. No le quedaba nada más que su propia y asombrosa estupidez de clase mundial. Había perseguido una ilusión de éxito y al hacerlo, se había convertido en el autor de su propia y completa ruina. La investigación culminó en un expediente grueso con pruebas irrefutables, transferencias bancarias, correos electrónicos encriptados y conversaciones grabadas en secreto. Kylie, con Nathaniel a su lado,
Ahora tenía el destino de 4 miembros de la Junta y un poderoso consorcio con sede en Dubái en sus manos. Podría haberlo filtrado a la prensa, iniciado una ráfaga de demandas y dejar que las autoridades se encargaran de ello. Esa habría sido la ruta convencional. Pero los diarios de Walter hablaban de una estrategia diferente. En los negocios como en el ajedrez, a veces el movimiento más poderoso no es tomar al rey, sino forzar su rendición y tomar el control de todo su ejército. Cayley convocó una reunión de junta de emergencia no programada. No lo citó en la oficina corporativa. En cambio, las invitaciones eran para la biblioteca en la finca Pendleton. Cuando llegaron los miembros restantes de la junta, encontraron no solo a Cayley a la cabecera del gran escritorio, sino también a los 4 conspiradores, incluido Vincent Dubois, que habían sido convocados una hora antes y ahora estaban sentados pálidos y en silencio, sus carreras y libertad colgando de un hilo. Frente a cada asiento había una carpeta delgada. «Buenos días, caballeros», comenzó Cayley, su voz tranquila y fresca, resonando ligeramente en la vasta habitación llena de libros. «Por favor, abran las carpetas que tienen delante». Las abrieron y encontraron un resumen de una página de la conspiración, una lista de nombres y la asombrosa cantidad de dinero, casi $1,000 millones en 10 años, que había sido desviada de la compañía. Jadeos y maldiciones llenaron la habitación. «Durante las últimas semanas», continuó Cayley, «hemos descubierto un complot profundamente arraigado para paralizar sistemáticamente esta compañía desde dentro, orquestado por individuos en esta sala y sus socios en Dubái». Miró directamente a los 4 hombres culpables. «Tengo suficientes pruebas para asegurar que todos ustedes pasarán el resto de sus vidas en prisión federal. Sus activos serán incautados, sus reputaciones destruidas, sus familias serán deshonradas». El terror en sus ojos era absoluto. «Sin embargo», dijo, haciendo una pausa para causar efecto, «un escándalo público de esa magnitud dañaría a la compañía, asustaría a los mercados y perjudicaría a nuestros empleados, las miles de personas que realmente trabajan para ganarse la vida. Les estoy ofreciendo a todos un camino diferente». Ella expuso sus términos, una jugada maestra de estrategia que Walter habría admirado. Renunciarían públicamente a la Junta por razones personales, con efecto inmediato. Cederían sus acciones y paquetes de indemnización de vuelta a la compañía. Cooperarían plenamente para ayudar a Industrias Pendleton a recuperar legal y sistemáticamente cada centavo del consorcio de Dubái, utilizando su conocimiento interno para explotar las debilidades en las corporaciones ficticias que habían construido. A cambio de su cooperación total y silenciosa, ella no presentaría cargos criminales. Era un jaque mate. No solo los estaba expulsando, estaba usando su propia criminalidad como un arma para hacer que su compañía estuviera completa de nuevo. No tenían elección. Uno por uno, derrotados y rotos, aceptaron. Más tarde esa tarde, después de que el último de los miembros de la Junta en desgracia se hubiera marchado, Cayley se quedó de pie con Nathaniel junto a la enorme ventana de la biblioteca, viendo cómo la niebla se extendía sobre la bahía. «Eso fue», dijo Nathaniel, una lenta sonrisa extendiéndose por su cara, «la cosa más brillantemente despiadada que he presenciado en mi carrera legal. No solo los venciste, Cayley, los desmantelaste». «Tuve un buen maestro», dijo ella, tocando el diario en el escritorio. Sintió una profunda sensación de paz. La batalla por Industrias Pendleton había terminado. No solo había protegido su herencia, se la había ganado. Su teléfono personal sonó. Era un número desconocido, pero algo le dijo que respondiera. «¿Hola? ¿Cayley?» La voz estaba rota, apenas un susurro. Era Gregory. «Yo vi las noticias sobre Brittany. Me dejó. Perdí mi trabajo hoy, Cayley. Dijeron que mi riesgo reputacional era demasiado alto después del divorcio y todo lo demás.
Voy a perder el condominio. No tengo nada. Hubo un tiempo en que esta llamada le habría traído una sensación de amarga satisfacción, de venganza justa. Pero escuchando al hombre destrozado al otro lado de la línea, solo sintió una lástima distante. No era un monstruo, solo era un hombre débil y pequeño, que había tomado una serie de decisiones terribles. Era un fantasma de una vida que ya no le pertenecía. Lamento escuchar eso, Gregory, dijo, y lo decía en serio. Sentía lástima por el hombre que pudo haber sido y por el padre que no estaba siendo para su hijo. Mis abogados se pondrán en contacto para renegociar la manutención de los hijos, dadas tus nuevas circunstancias. Me aseguraré de que Owen siempre sea atendido. Adiós, Gregory. Terminó la llamada antes de que él pudiera responder, cortando el último lazo con su pasado. Miró por la ventana, no a la niebla, sino a través de ella, a las luces centelleantes de la ciudad. Hace 2 meses, se había parado en un salón de baile de hotel, una exesposa humillada, en un vestido de grandes almacenes. Ahora era la presidenta de un imperio multimillonario, una protectora de un legado, una madre que aseguraba el futuro de su hijo más allá de sus sueños más salvajes. Había enfrentado a depredadores corporativos, confrontado su propio pasado doloroso y había emergido no solo intacta, sino más fuerte, más inteligente y más ella misma que nunca. La casa, el dinero, el poder, eran solo herramientas. La verdadera herencia que Walter le había dejado fue el descubrimiento de su propia fuerza. Su nueva vida apenas comenzaba, y por primera vez, era ella la que sostenía el bolígrafo, lista para escribir el siguiente capítulo por sí misma. Y así, el increíble viaje de Kaylee Jensen la llevó de las profundidades de la humillación pública a la cúspide del poder corporativo. Demostró que el final de una historia es a menudo el comienzo explosivo de una mucho mejor. Su triunfo no fue solo en ganar un imperio, fue en redescubrir a la mujer formidable que había estado allí todo el tiempo, enterrada bajo años de dudas y sacrificio. La historia de Kaylee es un poderoso recordatorio de que nuestra mayor fuerza a menudo se forja en los fuegos de nuestros más profundos desamores, y que a veces la clave más inesperada puede desbloquear un destino que nunca nos atrevimos a soñar. Si te conmovió la increíble transformación de Kaylee de una exesposa con el corazón roto a una potencia multimillonaria, muestra tu apoyo dándole a me gusta. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza oculta. Y para más cuentos inolvidables de giros dramáticos y triunfo final, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte las historias que tenemos a continuación.